Me llamo Javier López. Soy camionero, un hombre de ruta y asfalto, siempre rodeado del sonido del motor y el susurro del viento entre las montañas. He recorrido cientos de kilómetros, he cruzado desiertos y valles, pero nunca pensé que en una de mis paradas encontraría lo que cambiaría mi vida por completo. Esa noche la carretera estaba vacía y la neblina se enredaba en los faros de mi camión. Me detuve al borde de la carretera. Algo me llamaba. Cuando la vi, un destello de luz entre la oscuridad. Era una mujer con un manto blanco, su presencia era sobrenatural. Aún hoy dudo de lo que sucedió. Mi mente y mi corazón chocan como dos mundos separados. No le daba crédito a mis ojos. La Virgen María, o al menos eso sentí en lo más profundo de mi ser. En ese instante, el peso de mis dudas, de mis luchas diarias, pareció desvanecerse. ¿Qué es real y qué es un espejismo?, me pregunté a mí mismo. Pero la experiencia fue tan tangible, tan vivida, que mi corazón late con fuerza al recordarlo. Hice un juramento ese día, aunque mi razón luchara contra cada palabra. Fue un encuentro que desafió toda lógica, que quebró mi espíritu adolorido. Sé que muchos pensarán que estoy loco, pero aquellos de ustedes que han sentido una conexión más allá del entendimiento saben lo que estoy diciendo. Hoy estoy aquí para compartirles toda la verdad detrás de ese encuentro. No para buscar convenciones, sino para liberar mi alma de las cadenas que me han atado por años. Lo que viví fue un milagro que necesita ser contado, una revelación que podría ser la respuesta que muchos de ustedes también buscan. Antes de seguir con mi historia, me gustaría saber de dónde me están viendo. ¿Qué hora es en sus lugares? Y si alguna vez han sentido que algo o alguien les ha guiado en la oscuridad, asegúrense de suscribirse a El Manto de María, porque lo que les voy a contar no solo es un relato, es una invitación a abrir su corazón. Era uma noite pesada, o tipo de noite que parece trazer todo. O peso do mundo sobre os ombros. Eu estava sentado na beira da estrada, o silêncio era profundo, quase ensurdecedor. O único som era o da brisa suave passando entre as folhas das árvores. O cheiro da terra molhada depois da chuva ainda pairava no ar, e eu podia sentir a umidade na minha pele. Meus pensamentos estavam emaranhados, como as sombras que se formavam nas árvores. Eu sempre fui um homem simples, um caminhoneiro que passava mais tempo na estrada do que em casa. Naquele momento, entretanto, tudo parecia mais pesado do que o normal. A vida tinha me tomado de assalto. Levou comigo todos os meus sonhos e esperanças. Eu estava no limite, cansado, exausto de lutar. Meu coração estava fechado, mas havia uma pequena chama de esperança escondida em algum lugar. Um chamado interno que eu quase não reconhecia mais. E então, como um sopro de vida, algo mudou. Uma luz apareceu na escuridão. Não uma luz ofuscante, mas suave, quase como o primeiro raiar da manhã. Olhei para cima e vi uma figura, a princípio difusa, que logo tomou forma. Era uma mulher, com um manto branco e um olhar cheio de compaixão. Meu coração disparou. Aquela imagem era tão serena que minha mente começou a questionar se estava imaginando, se tudo não passava de um sonho. Mas não era. Eu poderia sentir a presença dela, como a brisa que acaricia o rosto, fresca e cheia de vida. Ela não falou, mas sua presença falava mais do que 1000 palavras poderiam expressar. Era como se tudo ao redor parasse. O silêncio se tornava palpável. Eu não conseguia mais pensar em meus medos, em minhas frustrações. A lágrima que escorreu pelo meu rosto era de dor, mas também de uma paz que eu não sabia que existia. Senti um peso se dissipar e mesmo em meio ao desespero, a luz que emanava dela aquecia meu coração. A dúvida que sempre me cercava começou a se desfazer e algo se iluminou dentro de mim. Naquele momento, percebi que precisava abrir meu coração. Era como se a Virgem Maria estivesse me convidando a deixar para trás as barreiras que eu mesmo construí. Eu me senti pequeno diante dela, mas ao mesmo tempo, era como se eu tivesse encontrado um espaço seguro. Meus olhos se fecharam e deixei as lágrimas escorrem livremente, em um choro que parecia vir de um lugar muito profundo. E então, uma nova compreensão surgiu. A vida não era apenas sobre carregar o peso das nossas escolhas. Havia uma luz, uma esperança, uma nova maneira de ver tudo. E foi aí que, em meio ao choro e à paz que tomava conta de mim, eu percebi que aquele momento não era um fim, mas sim um recomeço. Uma transformação silenciosa estava acontecendo. No fundo, eu sabia que precisava deixar de lado o orgulho, a raiva,
tudo que me afastava do amor e da compaixão. Enquanto contemplava aquela visão divina, um gesto pequeno e sutil brotou em meu coração. Era hora de acolher o que antes eu resistia, de abrir-me para as possibilidades que a vida tinha a oferecer. O que eu não sabia era que aquele era apenas o início de uma jornada muito mais profunda. El aire se volvió denso, como si el tiempo hubiera decidido detenerse por un instante. El faro de la esperanza que iluminaba mi espíritu comenzó a parpadear, y con cada latido, una profunda angustia regresaba a mi pecho. A un costado de la carretera, oxigenado por la luz de la luna, dejé caer la cabeza entre mis manos, sintiendo la aspereza del volante bajo mis dedos. ¿Cómo podía continuar? El peso de la incertidumbre de Camila, su fragilidad en esa cama de hospital, me oprimía el corazón como si fuera una piedra. Fue entonces, en medio de mi desesperación, cuando ocurrió lo inesperado. De repente, un susurro suave como el roce de una pluma acarició mi rostro. Y en ese instante, el aire se llenó de una fragancia que no podía identificar, un olor fresco, casi floral, que me envolvió como un abrazo. Levanté la mirada, y ante mí se erguía una figura que parecía surgir de entre las sombras. Era como si cada destello de luz del universo se hubiera concentrado en aquella presencia radiante. Su piel brillaba con un dorado sublime, y su mirada cálida y serena reflejaba un amor tan antiguo como la propia existencia. Era ella, la Virgen María. Sentí que los nudos en mi pecho se aflojaban lentamente. Su rostro era un espejo que reflejaba mis temores y mis anhelos más profundos. «Hijo mío», resonó su voz en mi interior, como un canto que viajaba a través de mi alma. No era un sonido que podía escuchar con los oídos, sino un mensaje que se hacía eco en cada fibra de mi ser. ¿Por qué estás tan angustiado? Las palabras se deslizaron suavemente, como el murmullo de un río que fluye en medio del silencio. Y entonces el torrente de mis emociones estalló. Lloré, pero no por tristeza. Fue una liberación. Las lágrimas caían como un torrente, llevándose consigo las dudas y el miedo que habían anclado mi corazón en la desesperación. Cada parpadeo que daba ante su presencia se convertía en un recuerdo liberador. Las risas de Camila, su manera de mirar al mundo con curiosidad e inocencia. Cada paso que había dado, cada palabra que había pronunciado, resonaban en mi mente como un eco de vida. En ese instante de revelación comprendí que ella necesitaba un padre fuerte, un hombre con fe, alguien que creyera en su lucha, que no se dejara consumir por la angustia. La luz que emanaba de María no era solo un brillo físico, era una guía, un faro que iluminaba los recodos oscuros de mi alma. «Ten fe», susurró de nuevo, como si ese mensaje tuviera el poder de desatar cadenas que había arrastrado durante tanto tiempo. En ese preciso momento entendí que mi desesperación, esa tormenta que había en mí, podía ser transformada en paz. Y mientras su figura comenzaba a disiparse como el rocío al amanecer, una brisa suave sopló a mi alrededor, trayendo consigo promesas de sanación y renovación. Algo se movió en mi interior. Esa calma que llegaba, como un río tranquilo tras la tempestad, permitió que las semillas de nuevos comienzos comenzaran a germinar. La aparición de María no era simplemente un consuelo, era un recordatorio de que había algo más grande en juego, que la historia de Camila aún estaba por escribirse. Mis pensamientos estaban entrelazados con su luz, como si cada decisión que tomara a partir de ahora se anclara en esa conexión mágica. Mientras la neblina comenzaba a disiparse en la carretera, una nueva senda se delineaba ante mí. Sin embargo, aún había un camino por recorrer, un viaje que pondría a prueba no solo mi fe, sino mi capacidad para abrazar lo desconocido. El motor del camión seguía retumbando, pero en ese momento la vibración se sentía diferente, como si el mismo universo intentara hablarme. La luz que había visto se desvaneció, pero el eco de su esencia permaneció, llenando la cabina con un aroma a tierra mojada y flores silvestres, un perfume que me evocó recuerdos de mi niñez, de mi madre al mirar las estrellas. Mis lágrimas continuaban fluyendo, pero ahora eran de un dolor distinto. Era un dolor purificador, un signo de que algo dentro de mí empezaba a romperse y reconstituirse al mismo tiempo. La desesperanza que había llevado tan pesada en mi pecho parecía estar siendo lentamente reemplazada por una sensación de ligereza, como si por primera vez pudiera respirar de verdad. A medida que la realidad comenzaba a filtrarse nuevamente a través de mi mente, un susurro suave y maternal tocó mi alma. «No estás solo». Era como si la figura luminosa estuviera allí,
sosteniéndome con manos invisibles, empujándome a ver más allá de la oscuridad que me había envuelto. Mis pensamientos se agolpaban, la niña enferma en casa, los días grises que no cesaban, mis propios miedos y dudas que parecían largas cadenas ancladas en mi corazón. Pero en ese silencio todo se desvanecía y me sentía infinitamente pequeño, pero al mismo tiempo enormemente sostenido. El contraste en mi interior entre el miedo y la esperanza se erguía como dos montañas a ambos lados de un abismo insuperable. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi mente. Recorrí con la mirada los asientos vacíos del camión, las botellas de agua vacías que acompañaban mis jornadas solitarias, y sentí que ese viaje no era solo físico, sino espiritual. Miré hacia la carretera, tan negra y solitaria, y me di cuenta de que cada kilómetro no me alejaba de Camila, sino que estaba buscando respuestas en un desierto que parecía interminable. La luz que había visto no era simplemente un destello, era una invitación a redescubrir lo que había olvidado. Y en ese instante la Virgen no solo se convirtió en una figura distante, sino en un símbolo tangible de conexión con mi vida, con mis amores y mis anhelos perdidos. Y entonces mis dedos sintieron el frío del volante y decidí que debía dejarme sentir, sumergirme en esa sensación de duelo profundo. Podía escuchar el silencio a mi alrededor, lleno de promesas y esperanzas no expresadas. La visión de María había despertado algo dentro de mí, un sentido de pertenencia. Sí, confío en ti. ¿Qué debo hacer?, pregunté en voz baja, como si mi pregunta pudiera sobrepasar el velo de la existencia y llegar a los cielos. En mi corazón crecía un deseo vehemente de cambiar, de darle un giro radical a mi propio camino, de dejar de ser este hombre cargado de sufrimiento. Las lágrimas fluyeron aún más abundantes, pero ya no eran de dolor, eran de un nuevo entendimiento. El nudo en mi garganta se liberó, y mientras mis sollozos impregnaban el aire, sentí una oleada de compasión por mí mismo, por la lucha que había llevado solo. Y en esa lucha, una chispa divina comenzó a brillar. Sin previo aviso, una risa, suave y tenue, surgió de mi interior. Un recordatorio de que había sido padre antes de ser un hombre quebrantado, de que en Camila aún residía una luz que debía ser preservada, como si aquella respuesta ya estuviera en mí, esperando ser despertada. Ahora, algo nuevo brotaba en mi interior, un delicado hilo de esperanza que se entrelazaba con el amor que había perdido pero que no había terminado de sepultar. Mientras la brisa fresca penetraba por la ventana, decidí dar un giro al volante, en un acto que sentí como la primera acción de mi renacimiento. El camino frente a mí se convertía en más que solo un camino. Representaba la posibilidad de un nuevo comienzo, y aunque no sabía dónde me llevaría, había una claridad que comenzaba a formarse. La esencia de aquel encuentro todavía flotaba en el aire como un benéfico perfume, instándome a seguir. Adelante, a no rendirme a la desolación. ¿Sería capaz de reconciliarme con mi fe? ¿Podría aceptar que la luz ya resplandece en mi oscuridad y que solo necesitaba dar el primer paso para que esa luz floreciera? Sin respuestas definitivas, continué mi camino, con un nuevo aliento en mi corazón. La figura de la mujer permanecía frente a mí, envolvente en su manto azul, pero en el aire se sentía una presencia más profunda, como si el universo entero estuviese conteniendo la respiración. Una brisa suave acariciaba mi rostro, y en su toque había una calidez que nunca había sentido antes. Aquello que antes era solo un murmullo en mi corazón, ahora retumbaba con claridad. Su esencia me envolvía como un abrazo, disolviendo la niebla de mis cuestionamientos. Mientras me aproximaba, noté que el silencio me hablaba, un silencio que reverberaba en los ecos más profundos de mi ser. Cada paso, cada susurro del viento parecía estar guiado por una fuerza superior, como si mis energías internas decidieran manifestarse por primera vez. La angustia que había en mí, el peso de una vida llena de decisiones erradas, se evaporaba como el rocío bajo el sol. Fue en ese instante cuando, sin saber cómo, sentí que me estaba despojando de las cadenas invisibles que me ataban. La mujer alzó su mano y un destello de luz brotó de su palma. Era una luz dorada que danzaba en el aire, como si las estrellas se hubieran acercado para rodearla. Un aroma a flores silvestres y tierra recién labrada inundó el ambiente. Un aliento fresco que trajo consigo memorias de infancia, risas y el calor del hogar. Con cada inhalación mis temores desaparecían un poco más, dejándome vulnerable, expuesto ante esa presencia divina que parecía comprender mi sufrimiento sin necesidad de palabras. Con los ojos llenos de lágrimas, busqué sus ojos,
un portal a un amor incondicional. La compasión que irradiaba su mirada me hizo sentir que no estaba solo. En sus ojos había un reflejo de mis luchas, de mis sueños perdidos y mis deseos reprimidos. Era como si en ese instante suspendido nos conociéramos de antes, como si ella siempre hubiera estado allí, esperando el momento adecuado para ayudarme a ver la luz. Entonces sus labios se movieron y aunque no escuché palabras, comprendí el mensaje. Tu historia no ha terminado. Hay salvación. En ese divagar emocional, recorriendo memorias de heridas y añoranzas, su figura se tornó más vívida. El peso de mis dudas, de mi incredulidad, lo podía sentir palpitar en mi pecho. Quería dejarme llevar, pero el escepticismo se aferraba a mí, como un viejo abrigo que no podía despojarme a pesar de su pesadez. Era un tira y afloja entre la razón y el espíritu. Pero a medida que la luz crecía, supe que había un camino, un propósito que esperaba por mí, más allá de mis miedos. Esa revelación me atravesó como un rayo. Todo lo que había visto, los errores que había cometido, cada palabra hiriente, ya no importaba. Con un profundo suspiro, caí de rodillas sobre el polvo de la carretera, sintiendo la tierra fría en mis piernas. Y allí, en la profunda soledad de la noche, entendí que lo que había estado buscando, el perdón, la paz, el sentido, todo estaba allí, frente a mí, en esa mujer que irradiaba vida y esperanza. Estiré mis manos hacia ella, queriendo tocar a quien parecía la clave de mi liberación. Pero entonces, como si el mundo a mi alrededor comenzara a desvanecerse, la luz que emanaba de su figura comenzó a desmoronarse. La brisa se tornó más intensa, y un escalofrío recorrió mi columna. Me costaba agarrar la realidad. El manto azul ondeaba, y entre las sombras el silencio se hacía pesado, palpable. Sentí una angustia que rompía mis adentros. Algo me decía que este encuentro tenía un límite, que debía aferrarme con fuerza a lo que había aprendido allí. Suspenso en un abismo de emociones, mi mente gritaba, ¿qué viene después? La noche se estaba adensando y de repente la atmósfera en la cabina del camión cambió. Una brisa suave entró por la ventana, trayendo consigo un aroma fresco y floral que me hizo recordar la infancia. Esos días despreocupados en los que la vida parecía un cuento hermoso. Miré a la mujer de antes, que permanecía ahí, como un faro en medio de mi tormenta. Su luz parecía amplificarse, y en ese instante el mundo exterior se desvaneció por completo. Fue como si algo celestial hubiera descendido sobre mí, envolviéndome en un abrazo suave que atenuó la angustia que llevaba dentro. En un titubeo de emociones cerré los ojos por un instante. La oscuridad de mis párpados me permitió sumergirme en un abismo profundo de introspección. Y entonces sucedió. Un susurro, tenue pero claro, emergió de la profundidad de mi ser. No eran solo palabras, era un canto, un eco antiguo que hablaba de amor eterno, de promesas, de esperanza renovada. Al abrir los ojos vi que esa luz que iluminaba la cabina no era solamente de la mujer. Era una luz que parecía emanar del aire mismo, con una sutileza que desafió mi comprensión. Mi corazón latía con fuerza, mientras la fragancia envolvente me hacía sentir cada vez más ligero, como si cada carga que había llevado durante años se vaporizara en ese instante. Y entonces algo familiar se dibujó en el aire. La imagen de la Virgen María apareció suavemente en la mente, como una pintura delicada que se revelaba en medio de un lienzo oscuro. No había nada grandioso ni pomposo. Era una presencia suave, maternal, que irradiaba amor incondicional. Inesperadamente un torrente de lágrimas brotó de mis ojos, un llanto que no era solo de tristeza, sino de liberación. Todas las luchas que había mantenido conmigo mismo, todos esos momentos de ira y desilusión se desbordaban mientras sentía el aliento de algo más grande que yo mismo. Era como si al ver la imagen de la madre pudiera gritarle el desasosiego acumulado en mis entrañas. «Déjame sentir tu paz, por favor», murmuré, siendo incapaz de contenerme. La habitación se inundó de un silencio celestial, uno que permitía escuchar incluso los latidos de mi corazón atormentado. Ante mí, la mujer se acercó un poco más, su mirada llena de amor y compasión. Su presencia indicaba que todo lo que había perdido no estaba realmente perdido. Entonces comprendí que mi sufrimiento tenía un propósito, aunque no lo entendiera del todo. Era un llamado a abrir mi corazón a lo desconocido, una invitación a trascender el miedo que me había mantenido prisionero.
la mujer extendió su mano hacia mí, y en ese gesto había una calidez tan reconfortante que el alma me tembló. Su toque suave parecía fundirse con el aire, y en ese instante de contacto sentí un torrente de energía. Era como si todo el amor del universo se concentrara en aquella conexión. Me vislumbré como un niño perdido que finalmente encuentra su camino de regreso a casa. Las dudas, los anhelos de entender cada situación en mi vida comenzaron a desvanecerse. Era hora de rendirme a algo más grande que mi razón. La fe de la que me habían hablado en historias de antaño comenzaba a hacer eco en mi ser, despertando a una nueva realidad. Sin embargo, quedó ahí, como un eco distante de lo que estaba por venir. Sabía, en lo profundo de mí, que todavía había un camino por recorrer, un viaje hacia una comprensión más profunda de mí mismo y de mi relación con el mundo. A medida que esa paz interior comenzaba a solidificarse, la mujer sonrió una vez más, como si supiera lo que era posible, incluso antes de que yo pudiera aceptarlo. El silencio se tornó pesado, pero no era un silencio vacío. Era un silencio que contenía promesas, un silencio que vislumbraba cambios significativos. Sin pensarlo, susurré un gracias al viento que nos rodeaba, sintiendo que ese gesto estaba impregnado de un reconocimiento profundo. Era el momento de avanzar, de cumplir con la promesa de escuchar a mi corazón, de seguir el hilo rojo de mi destino. Pero antes de que pudiera procesar esta idea, la luz de la mujer comenzó a desvanecerse, llevándose consigo el aroma embriagador y la calma que me había envuelto. Mi pecho se constriñó y en un impulso instintivo supliqué en silencio que no se fuera. Por favor, no me dejes ahora. La brisa se intensificó y la última imagen de su sonrisa se quedó grabada en mi mente como un faro en la oscuridad. En ese instante fugaz, entendí que todo estaba por cambiar. Las luces del panel comenzaron a parpadear y en un instante me vi envuelto en esa atmósfera de serenidad. Pero la presencia de María no era solo una visión, era algo palpable. La brisa me trajo su aroma, un perfume ligero que me recordaba a las flores del campo, a esos días cálidos de verano. Ese aroma me envolvía, me acariciaba, y sentí como si todo el peso que llevaba en el alma comenzara a desvanecerse. Era como si de repente la vida misma me sonriera. Las sombras que me rodeaban se disipaban lentamente, y esa luz que emanaba de esa figura se hacía más intensa y reconfortante. Me di cuenta de que en su mirada había a la vez una profundidad abismal y una calidez infinita. ¿Por qué te has alejado? Su voz, suave como el murmullo del río, resonó en mi mente. No eran solo palabras, eran preguntas llenas de amor, preguntas que apuntaban a las partes más oscuras de mi ser. Mi pecho se apretó y la tristeza que había estado acumulando me golpeó con fuerza. Comencé a darme cuenta de que había tomado decisiones equivocadas, me había dejado llevar por el miedo y la desesperanza. Como un niño perdido en mi notosin. El bosque había buscado respuestas donde no las hubiera. Era un orgullo que no me permitía abrir el corazón, un orgullo que me separaba de aquellos que amaba. Y ahora, frente a esta presencia divina, no podía evitar llorar. Mis lágrimas caían pesadas, como un torrente que arrastraba mis dudas. María sonreía, y aunque su expresión era gentil, sus ojos parecían atravesar mi alma. Me hacía sentir visto, comprendido. En ese instante el tiempo se detuvo, y en esa pausa sentí un mensaje claro. Vuelve a amar. Su luz me abrazaba, y en medio de esa conexión divina, pude sentir que el amor que había aplastado estaba por renacer. A medida que las lágrimas corrían por mis mejillas, la ansiedad se transformaba en una esperanza que comenzaba a florecer. Sabía que era momento de soltar todas esas cadenas invisibles que me mantenían prisionero. La visión de María se intensificaba, y me vi a mí mismo rodeado de las memorias de Camila. Su risa, su ternura, los pequeños momentos que solía despreciar en mi rutina. Todo inundó mi mente como un río en crecida. ¿Qué había hecho al ignorar esos momentos? Aquellas memorias se entrelazaban con la luz de María, como si cada una de ellas estuviera hecha de oro. En ese instante prometí ante ella y ante mí mismo que jamás dejaría que el miedo opacara mi capacidad de amar nuevamente. Al sentir esa promesa resonando en mi interior, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Fue entonces que en medio de la revelación comencé a comprender que el verdadero milagro no era solo la posible recuperación de Camila, sino la transformación que estaba ocurriendo dentro de mí.
La figura de María se acercó un poco más, alargando su mano hacia mí, y en su gesto había un ofrecimiento sagrado. Era un gesto de perdón, de sanación. Mi orgullo se desmoronaba, y sentí como si mi corazón, antes cerrado, comenzara a abrirse lentamente. Quería extender la mano hacia ella, pero había un miedo palpable acechando en mis pensamientos. ¿Seré capaz de cambiar? ¿Podré enfrentar mis errores y dar lo mejor de mí? Un leve sonido de tazas chocar con el viento interrumpió mi reflexión. Era el sonido del mundo real entrando nuevamente en mi conciencia, un recordatorio de que si bien el amor puede sanar, también se necesita coraje para enfrentarse a lo que está por venir. María, en ese instante, retrocedió un paso, pero su luz seguía iluminando el camino que apenas comenzaba a vislumbrar. A través del polvo que se disipaba en el aire, vi un faro de Monesint. Esperanza. Era un destello que me invitaba a dejar atrás el pasado, a reunirme con mi verdadera esencia. La paz que había sentido en su presencia ahora se trasladaba a mí, y con ello la posibilidad de dar el siguiente paso. Y así, mientras el viento soplaba fresco y mis pensamientos volaban en direcciones inciertas, entendí que este era solo el comienzo. Ese encuentro desgarrador conmigo mismo y con la luz de María había dejado una huella profunda en mi ser. Las dudas aún giraban alrededor como sombras tenaces, pero el deseo de renacer había florecido en mi interior. Había una elección ante mí, y aunque el camino era incierto, su luz me guiaba. Mi teléfono vibró una vez más, y el eco de la voz de mi esposa resonó en ese silencio que había sido quebrado. No era solo un milagro que esperaba, era una vida por construir, una oportunidad de volver a amar aún más. La mañana siguiente fue diferente. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, tiñendo mi habitación con un dorado cálido como si el día mismo me abrazara. Aún sentado en el borde de la cama, mi mente viajaba entre lo real y lo intangible. Recordaba el susurro de su presencia, el eco de su mirada, y un frío rayo de esperanza comenzaba a despojarme de las cadenas del desánimo. Me desprendí de las sábanas con una nueva resolución, y mientras me vestía, cada movimiento se sentía como una danza de renacimiento. La incertidumbre aún se asomaba, pero a mi lado latía esa fe recién sembrada. Al salir de casa, una brisa fresca acarició mi rostro, llevando consigo los aromas de la naturaleza despertando. Tierra mojada, flores floreciendo y un ligero toque de la sal del océano. Respiré profundo, como si los aires nuevos me purificaran. Caminé hacia el camión con pasos firmes, pero mi mente no dejaba de cruzar caminos de duda. ¿Realmente había sido la Virgen? ¿O solo era mi mente buscando consuelo en un mundo aterrador? Me detuve un momento y con los ojos cerrados permití que el silencio se adueñara de mí. Ese silencio que antes me abrumaba, ahora me ofrecía una oportunidad de escuchar. De repente un sonido, el murmullo de un papel suave al ser movido por la brisa. Miré dentro del camión y allí estaba, como un mensajero del destino, un sobre blanco inexplicablemente colocado en el asiento del copiloto. Mi corazón latió con fuerza. Una mezcla de miedo y esperanza me invadió. Con manos temblorosas abrí la puerta y tomé el sobre. Era una conexión tangible con lo divino, y cada segundo, prolongado, alimentaba la expectativa de un milagro. Al abrirlo, el desgano que me había acompañado por tanto tiempo se tornó en una inquietud electrizante. Dentro del sobre, una cantidad exacta de dinero, justo lo que necesitaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas, como un río que finalmente encuentra su cauce. Sentí el aire volverse denso a mi alrededor, los sonidos del mundo desvaneciéndose mientras me arrodillaba, la realidad tomando forma en cada lágrima que caía. Era un momento intenso, doloroso y hermoso. Las lágrimas que antes eran solo tristeza, ahora eran de liberación. Allí, en el polvo del pavimento, comprendí que no era solo un alivio temporal, sino un abrazo eterno de esperanza. Elevar mi mirada hacia el cielo, aunque lleno de nubes, ya no me llenaba de miedo. Había algo más profundo haciendo eco en mi ser. Un pensamiento destelló entonces. La Virgen no había venido solo a aliviar mis cargas, sino a enseñarme algo. En esa aparente simplicidad, el mensaje era claro. Era una invitación a dejar atrás el orgullo que me había mantenido ciego ante mis verdaderas necesidades. Con cada palabra no pronunciada, entendí que ella me estaba guiando hacia un camino de humildad, un llamado a la transformación interna.
Dejar ir aquel peso que me mantenía encadenado significaba aceptarme plenamente, con mis límites y mis aspiraciones. Las lágrimas seguían fluyendo, pero ahora no eran de dolor, eran de reconocimiento. Un susurro interno resonó. Es tiempo de soltar. Así, en el posesentos, eco de la necesidad y la respuesta divina, comenzó el verdadero viaje, el que me llevaría a una introspección profunda. Mi semblante se relajó, y aquel peso que llevaba sobre mis hombros parecía desaparecer, como un manto que se quita al final de un largo día. En ese momento sentí la necesidad de compartir lo que había experimentado, de contarle al mundo que hay más entre el cielo y la tierra de lo que podemos ver. La vida me instaba a seguir adelante, a comprender que cada prueba era una enseñanza en sí. Pero antes de dar el siguiente paso, el silencio que había envuelto mi ser pedía ser llenado con algo más profundo, algo que aún no podía comprender por completo. Y así, mientras las lágrimas cicatrizaban las heridas viejas, entendí que la vida se asemeja a un viaje por una carretera oscura, donde cada desvío puede llevar a una revelación inesperada. Aquella noche, frente a la figura radiante de María, mi alma comenzó a desnudarse de miedos, de inseguridades, despertando una fe dormida que siempre estuvo ahí, aguardando por un momento como este. Cada uno de ustedes que me escucha, ¿también ha sentido esa luz en las sombras? Esa promesa que te susurra al oído, invitándote a abrir tu corazón, a dejar atrás el peso que has cargado por tanto tiempo. No estamos solos, y lo que nos sucede nunca es coincidencia. Hay una danza sutil entre lo divino y lo humano que nos llama a ser partícipes, a ser valientes en nuestra fe. Por eso les invito a seguir esta búsqueda juntos, a suscribirse a El Manto de María. Aquí compartimos no solo relatos, mas también 1001 experiencias que nos unen en esta travesía espiritual. No dejen que su historia sea solo silencio, queremos escucharlos. Déjenos saber en los comentarios cómo han sentido la cercanía de lo divino, cómo han visto un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Y no se olviden de conferir el próximo video, donde exploraremos más encuentros inusuales e inexplicables con la Virgen María, historias que rebosan de milagros y transformación. Ustedes, quienes creen en su luz, serán parte de esta comunidad que busca, que se conecta, que se alza en fe. Gracias por compartir este pedacito de mi vida con nosotros. Aquí, donde la luz se encuentra con la oscuridad, siempre habrá un nuevo comienzo. Soy Javier López y recordemos, incluso en las noches más oscuras, la luz de María siempre nos guiará. Hasta la próxima.